eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Suprema alabanza, pues tú creaste todo con tu poder y todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Decláralo conmigo. Yo, mientras viva, cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Dilo muy fuerte. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh grande. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh grande. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Suprema, suprema alabanza, porque pues tú creaste todo con tu poder y todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Yo, mientras viva, cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Levanta tus manos y dile: cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres digno de la alabanza más suprema. Dale un fuerte aplauso a Él y dile: Señor, voy a cantarte con todas mis fuerzas. Esta ovación es para ti, el creador de todo lo que existe. Toda tu creación refleja tu gloria. Oh, Señor. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir, te celebramos con gozo. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir, te celebramos con gozo. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir, te celebramos con gozo.
mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es, mi refugio es. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levante contra mí, en ti, Señor, yo confiaré. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Luz alumbra nuestra oscuridad, Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es, mi refugio es. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levante contra mí, en ti, Señor, yo confiaré. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Solo una cosa deseo, es estar en tu casa. Una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Es estar en tu casa por siempre. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre. Solo una cosa deseo.
cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, por siempre. Yo quiero estar en tu casa por siempre. Voy a habitar en tu presencia por siempre. Quiero estar contigo. Solo una Mi cosa, corazón anhela estar contigo. estar en Tu presencia. por siempre. Quiero estar en tu presencia. Hoy sin tu presencia, donde yo pueda escuchar tu voz. Solo una
Buenas noches mis hermanos, que Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Casa de Oración Nueva York. Le damos gracias a ustedes que se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas, medios sociales, Facebook, YouTube. Y estamos en esta noche del viernes continuando con la serie Madurando en el Señor. Quiero ir de inmediato a la palabra que el Señor tiene para nosotros. Si ustedes, de los que nos visitan por primera vez, cada viernes a las 8 de la noche compartimos una serie llamada Madurando en el Señor. Dentro de esta serie, Madurando en el Señor, quiero traer una serie de temas, el cual se van a titular Marcas de un Cristiano Maduro. Marcas de un Cristiano Maduro. Vamos a ver diferentes marcas de lo que significa ser un cristiano maduro o qué marcas debemos estar mirando para saber si estamos camino a la madurez o estamos madurando. En esta noche voy a compartir la marca número 1 del cristiano maduro, el cual es el interés. El interés, en la Biblia esta palabra se utiliza con diferentes tipos de definiciones, el cual veremos más adelante. Estaremos viendo el interés como una marca de un cristiano que está camino a la madurez o que está madurando o que es maduro. Pero quiero iniciar leyendo un texto de introducción, Lucas 10, versículo 38. Vamos a ver esta historia que usted y yo conocemos. Si tenemos ya, ¿verdad?, algunos añitos en el Señor, esta es una historia muy conocida, la historia de Marta y María frente a Jesús. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 38 hasta el 42. Lucas 10, verso 38. Fíjense lo que dice este texto. Dice, aconteció que yendo de camino, aquí Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María. Dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Es importante eso. María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Dice, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En otras palabras, Marta le está diciendo a Jesús, ¿no te importa, no te interesa que yo estoy aquí, ¿verdad?, haciendo los oficios, los quehaceres de la casa? Y mi hermana está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Esa es la expresión de Marta. Dice luego, dile pues que me ayude, es decir, llámale la atención, ella está mal, esa es la actitud de Marta. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. En la mente de Marta Jesús le iba a llamar la atención, ¿verdad? Iba a exhortar o a lo mejor reprender a María según la actitud de Marta. Pero vemos que Jesús confronta a Marta, le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Dice, y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Más adelante veremos este texto, lo vamos a definir un poco, pero lo que podemos, iniciando esta enseñanza, podemos hacer una comparación del interés de Marta y el interés de María hacia el Señor. En esta historia debemos de recalcar de que Jesús no está condenando el hecho de que Marta esté ocupada haciendo los quehaceres. El problema aquí es que Marta está ocupada en los quehaceres de la casa, estando Jesús en casa. Es decir, estaba afanada en las cosas del diario vivir, afanada por hacer las cosas de la casa, ignorando al Señor que estaba en su casa. No era cualquier persona que estaba en la casa, era el Señor. Entonces, cuando vemos aquí entre el interés del corazón de Marta y de María, vemos que María decide poner a un lado los quehaceres, poner a un lado las preocupaciones y el afán y postrarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Ahora, quiero hablar de una tendencia que ha existido ya por muchos siglos, una tendencia que todavía hoy la vemos en la iglesia. Esta tendencia desafortunadamente ha engañado a muchos y es una tendencia del corazón, es una forma de ver este tipo de cosas que vamos a explicar en un momento. Incluso existen dichos muy populares que, ¿verdad?, que nos hacen creer de que esta tendencia en particular es señal de que estamos en la verdad. ¿Cuál es esta tendencia?
Bueno, para muchos cantidad es sinónimo de verdad. Es decir, para muchas personas al ver una gran multitud, como en el caso de Jesús, al ver que una gran multitud sigue algún movimiento, alguna religión, para muchos eso es señal de que están en la verdad. Pensar que la multitud es señal de que Dios está en medio de todo. Si al ver una iglesia con gran cantidad de gente y pensar que el hecho de que esta cantidad es señal de la aprobación o bendición de Dios, desafortunadamente, mis hermanos, seremos penosamente engañados. Hoy en día está esta idea de que cuando vemos, y obviamente hablamos de iglesias porque estamos hablando de la palabra, y antes de decir lo que voy a decir, no estamos en contra de megas iglesias, no estamos directamente diciendo que si una iglesia es de 5, 10, 20 mil personas ya es señal de que está mal, no. A lo que me estoy refiriendo es que hay personas que piensan que por la cantidad ya eso es sinónimo de que están en la bendición de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Y en la misma palabra nos encontramos con 2 iglesias, en las 7 iglesias de Apocalipsis, donde el Señor confronta a una iglesia que es rica en todo el sentido terrenal, claro, en cantidad, tenían abundancia, etc. Y Jesús le dice, tú eres miserable, pobre, ciega, desventurada, le dice. Y esta se puede considerar como una iglesia grande, con una gran multitud, y le dice, el Señor de esa iglesia está afuera tocando. El Señor de esa iglesia no está dentro, el cual es Jesús. Pero luego el Señor le envía palabra a una iglesia llamada Filadelfia. Y a esta iglesia el Señor le dice, tú dices que eres pobre, pero yo digo que tú eres rica. Entonces, en esos ejemplos de las 7 iglesias nos damos cuenta que no debemos de mirar las cosas según las apariencias. No debemos de pensar que porque algún evento está lleno con gran multitud de personas, ya es señal de que Dios está en medio de ese evento. Miren, hay un dicho muy popular, ¿verdad?, que quizás usted lo ha escuchado, un dicho que dice mayoría gana, ¿verdad? Mayoría gana. Y hemos visto que cuando hay, por ejemplo, mayoría de votos, obviamente si el presidente, ¿verdad?, tiene el 50% más 1, ya pasa a ser la mayoría de los que votan por algún presidente. Si hay una, ¿verdad?, determinación o una delegación que está tomando, o vamos a decir, apelando o votando por alguna ley, si son 10 y 6 votan porque sí, 4 votan porque no, es muy obvio que los 6 ganan los votos en este sentido, mayoría gana. Pero en el sentido bíblico, en la vida cristiana, mayoría, al verlo a través de la perspectiva de Jesús, como pudimos ver anteriormente en enseñanzas pasadas, mayoría no significa que gana. Porque aquí nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué estamos hablando de esto, ¿verdad?, acerca de la mayoría, de la multitud, de las cantidades? La razón por qué estamos hablando de eso es porque Jesús siempre descubría el interés de por qué las personas le seguían. Y en la Biblia vemos que una gran multitud seguía a Jesús, una gran multitud. Pero Jesús dice que no se fiaba de ellos porque el Señor sabía lo que había en su corazón. No todo el que iba en esa multitud seguía al Señor. Miren, por ejemplo, la palabra nos enseña que grandes multitudes, como bien decía, le seguían. Pero en un momento, ¿verdad?, que Jesús tenía toda esta gente, ¿verdad?, que le seguía, algo sucedió, algo pasó, algo ocurrió que ya muchos no andaban con Jesús. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué esta gran multitud que parecía seguir a Jesús, de un momento a otro abandonaron el camino? Estamos hablando de miles de personas, quedaron poquitos. Quiero ir a Juan 6 para que veamos un ejemplo de esto que estoy hablando. En Juan 6 es uno de los textos que nos ayudan a ver de que esta multitud que seguía a Jesús, ¿verdad?, número 1, lo seguían con la intención equivocada. Número 2, su interés era diferente al propósito y voluntad de Dios. Y tercero, vemos que Jesús, al predicar la verdad, estos son confrontados y deciden abandonar el camino.
Juan 6, versículo 60. Fíjense lo que dice este texto. Aquí Jesús, para dar un poco del contexto, para conectar aquí algunos cabos, Jesús viene de la multiplicación de los peces y de los panes. Una gran multitud es alimentada, Jesús multiplica, es un milagro de multiplicación de peces y panes. La palabra dice que hay una cantidad de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y esta multitud, el cual comió de esta multiplicación de peces y panes, luego deciden seguir a Jesús otra vez. Y cuando siguen a Jesús, el Señor, ellos le piden otra vez más pan, más peces, en cierto modo se lo piden. Y Jesús le dice que Él es el pan de vida y que el que creía en Jesús no iba a tener ni hambre ni sed jamás. Y Jesús le había dicho, no fue Moisés el que le dio el pan en el desierto, fui yo, mi Padre le dio el pan, el cual yo soy ese pan. Cuando Jesús le dice, yo soy el pan y el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser mi discípulo, no tiene entrada en el reino de los cielos. Y desde esta predicación que Jesús viene hablando, muchos se escandalizaron, muchos encontraron esta palabra, dice el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, aquellos que le seguían, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Y aquí es donde somos confrontados al venir a Cristo, porque la palabra ofender es la palabra griega escandalizo, y significa escandalizarse por algo que no estamos de acuerdo. Significa cuando alguien cambia de parecer del primer pacto que hicieron, es decir, muchos seguían a Jesús por una motivación, un interés diferente a la voluntad de Dios. Por eso es que se manifiesta Jesús cuando hace milagros, la multitud se agolpaba, pero cuando predicaba el evangelio y confrontaba el corazón, se ofendían. Y todavía vemos este tipo de cosas aún en el día de hoy, donde el mensaje que trae bendición terrenal, milagros, etcétera, es el mensaje más atractivo y ese es el que más atrae gente. Pero el mensaje que confronta nuestro pecado, el mensaje que centra a Jesús como la única bendición verdadera de la vida cristiana, es por el cual estos se encontraron esta palabra dura, dijeron, dura es esta palabra. Y Jesús pregunta, ¿esta palabra, esto os ofende? Luego le dice en el 62, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero? Miren, aquí Jesús con esta pregunta le está diciendo, cuando el ser humano tiene interés por algo, es porque hay algo al final de eso que tiene interés que quiere alcanzar. Podemos decir, cuando alguien quiere ir a la universidad, tiene un gran interés por graduarse, adquirir una buena carrera, porque está mirando el dinero que va a ganar, está buscando seguridad financiera, el cual eso es muy bueno. Pero aquí la idea que estamos viendo, por eso comenzamos leyendo la historia de Marta y María, estamos viendo que una cosa es tener interés por las cosas de este mundo, del cual podemos querer cosas, pero Jesús lo está poniendo en comparación a Él, el querer más las cosas de esta vida que a Jesús. Y por eso es que esta gente que lo seguía estaba buscando que hiciera más milagros. Querían de Jesús, pero en sí no querían a Jesús. Querían lo que Jesús daba, pero no querían nada con la persona de Jesús. Entonces, cuando Jesús le dice todo esto, le pregunta, ¿ustedes se ofenden por esto? Y luego le dice, ¿qué si me ven volver al trono donde estaba primero? Ahora, yo puedo ver aquí dos cosas con esta pregunta, porque él le dice en el 62 para retomar, pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Número uno, aquí veo que Jesús le está diciendo que cuando aquellos que le siguen pierdan la vida, ¿verdad? Den la vida por seguir a Cristo, tienen una recompensa eterna. El trono del Señor está en el cielo, no aquí en la tierra. Eso es una parte. Pero la otra parte, cuando Jesús dice, ¿qué si ven al Hijo del Hombre volver a donde estaba primero?
Aquí Jesús se está manifestando como Dios mismo. Él es el Dios que estaba en su trono. Dice Filipenses, se despojó, dice que no se aferró al saber que era Dios mismo y puso a un lado su gloria y vino a la tierra para morir por nosotros. Sigo leyendo el 63, el Espíritu, dice Jesús, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Aquí Jesús está diciendo las cosas terrenales, carnales, materiales, no aprovechan porque se desgastan, se rompen, no llenan, no satisfacen. Pero dice que el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Este texto 64 dice que Jesús sabía los que no creían. Aquí podemos ver que Jesús está mirando el interés del corazón de aquellos que le siguen, el interés de aquellos que están detrás del Señor. Y vamos a poner una marca en Juan 6, y vamos a ver un texto en Lucas 9 para que vean aquí a lo que me refiero con el interés. Jesús, una de las cosas que hace es mirar en nuestro corazón y Él mira por qué le estamos siguiendo, cuál es el interés de nuestro corazón. Y una de las razones por qué una gran cantidad de cristianos no caminan o van en dirección a la madurez es porque ellos siguen a Jesús, pero no es con el interés correcto de imitar, de ser transformado, de madurar y ser santificado en la persona de Cristo, sino que buscan del Señor para que el Señor le dé otras cosas. Y Jesús siempre estaba examinando la intención de por qué le seguían. Y como estamos viendo esta marca de un cristiano maduro, el cual es el interés, el Señor siempre mirará el interés de nuestro corazón. ¿Cómo sabe el Señor si de verdad estamos interesados en Él? Cuando estamos dispuestos a sufrir por causa de Él. Bueno, Lucas 9, versículo 57. Fíjense lo que dice. Aquí Jesús va a examinar el corazón y el interés de los que le siguen. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, aquí Jesús le va a decir algo que va a descubrir si en verdad quería seguir a Jesús por ser Jesús o quería seguir a Jesús porque quería milagros, a lo mejor poder espiritual. Recordamos en el libro de los Hechos 8 cómo estaba Simón el mago que quería seguir a Jesús para adquirir poder espiritual y sacar dinero. Hoy eso lo conocemos como simonía. Se le dio el nombre de simonía porque Simón el mago quería el Espíritu Santo para hacer milagros y sacar dinero. Y vemos una gran cantidad de iglesias que hacen esto. Bueno, Jesús aquí le va a decir en el verso 58, va a utilizar algo que va a descubrir si en verdad le quiere seguir. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí Jesús lo que está haciendo es confrontando el corazón, pero sobre todo el interés y la intención de este muchacho que dice que quiere seguir a Jesús. Luego dice el 59, y dijo a otro, sígueme. El primero le dijo a Jesús, te seguiré, pero el segundo Jesús le invita. Le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, quiero que noten que en la Biblia muchas veces Jesús confronta cosas que son cotidianas, que en sí no son pecado. Como cuando Jesús dice que la venida del Señor en aquellos días será como los tiempos de Noé. Estarán bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Ni beber, ni comer, ni casarse es malo. Pero cuando lo ponemos en una perspectiva de lo que Jesús quiere decir es, si se enfocan en eso y se olvidan de Dios, se convierte en pecado. Por eso que Jesús aquí, cuando le dice a este muchacho, sígueme, Él le dice, déjame que primero entierre a mi padre. Le está diciendo, déjame que primero cuide a mi papá y luego que él muera, luego te sigo. Porque aquí el punto es que era
y era una irreverencia que un hijo deje a su padre, así como el hijo pródigo dejó a su padre. La ley obviamente condenaba esto. Y si un hijo decidía abandonar a su padre por ir detrás de Jesús, era como si este muchacho o este hijo estaba muerto para el padre. No es tan sencillo como lo vemos hoy. En esta cultura, dejar el padre era algo muy grande, pero a la misma vez daba a entender de que en verdad querían seguir a Jesús. Pero este muchacho no quería seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba más preocupado, su interés estaba más inclinado por cuidar a su papá que por cuidar al que le dio su papá, el cual es Dios. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no me pueden seguir con el cuerpo físico en dirección a mí, pero el corazón en dirección contraria. Y es la imagen que podemos ver en la salida de Egipto. El pueblo salió de Egipto, pero su deseo se quedó en Egipto. Y una de las marcas más claras de un cristiano que está madurando o que ha madurado es que su corazón está completamente inclinado a la persona de Cristo. Tornamos otra vez a Juan 6, verso 64. Fíjense lo que continúa diciendo aquí Jesús en Juan 6, verso 64. Pero hay alguno de vosotros que no creen. Jesús dice porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Este es Judas Iscariote, verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y fíjense lo que sucede. Cuando Jesús comienza a predicar este mensaje que confronta el corazón, este mensaje que divide las aguas, que pone las cosas en su lugar, donde ya no es tanto los milagros, la multiplicación de los peces y panes, el poder espiritual milagroso de Jesús, ahora es la palabra del Evangelio para salvación. Y dice el texto 66, Juan 6, 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Desertaron, lo dejaron, dice, y ya no andaban con él. Y luego fíjense lo que dice Jesús, que parece algo muy fuerte. Dijo Jesús a los 12, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora Jesús está siendo aquí arrogante, falto de misericordia. No, Jesús está probando el corazón a ver si en verdad estos hombres que estaban con él le iban a seguir y iban a mostrar interés, pasión, entrega total para seguir a Jesús. Dice, ¿se quieren ir también ustedes? Dice el 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, Señor, si queremos heredar la vida eterna, obtener la vida eterna, la salvación en Dios, ¿cómo y dónde lo encontraremos aparte de ti? Esto que Pedro ha dicho, hermanos, ese entendimiento es algo que está plasmado en la mente del cristiano maduro. De que un cristiano que va camino a la madurez o está madurando, vive una vida confiada, tiene una vida confiada en que su vida está en las manos de Cristo. Y al saber que en Cristo encontramos la vida eterna, nada más en Él, las demás cosas de este mundo vienen a pasar en segundo, tercero, cuarto, quinto término. Ya nada de eso es lo que nos gobierna. Jesús sabe y conoce quién le sigue verdaderamente, pero también Jesús sabe y conoce quién le sigue hipócritamente. Jesús conoce nuestros corazones y Él sabe los que le están buscando por la salvación, por recibirlo a Él como Señor y Salvador. Por eso es que en el contexto de Juan 6, cuando la multitud que vio el milagro de la multiplicación de los peces y panes, dice que le siguieron y Jesús los confronta, le dice, ustedes no me están buscando a mí, ustedes no andan buscando las cosas de Dios, las cosas de arriba, ustedes no me buscan por lo espiritual, me están buscando porque hice milagro y les llené la barriga, porque comieron pan y peces y quiere que yo vuelva otra vez a darle peces y panes multiplicados.
No todos los que van a una iglesia buscan de Jesús. No son todos los que practican cosas bíblicas que buscan del Señor. Miren, hoy estaremos viendo la primera marca de un cristiano maduro, el cual es el interés. Una de las marcas más claras que definen a un cristiano maduro en la fe, un cristiano maduro en Cristo, es su interés. Y esto nos damos cuenta incluso hablando con cristianos. Cuando usted habla con un cristiano, usted se da cuenta de inmediato quién gobierna su vida, dónde están las metas más mayores de su vida, quién gobierna su corazón, a quién adoran, a quién sirven de inmediato. No siempre tenemos que decir en el nombre de Jesús y a mi Señor, pero se da usted cuenta seguido, porque el mayor interés siempre va a gobernar nuestro corazón, nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestra dedicación y preocupación. El interés de nuestro corazón siempre define quién es nuestro Señor. La palabra interés que encontramos en la Biblia, esta que estamos utilizando, es la palabra griega que se dice merimnao, así se escribe, no sé si se pronuncia, pero se escribe merimnao. Y la palabra merimnao, el cual es interés, significa afán, significa preocuparse, significa deseo, significa solicitud, también significa ansia y diligencia. Afán, preocuparse, deseo, solicitud, ansia y diligencia. Es decir, cuando tenemos nuestros intereses o el interés del corazón inclinado a la persona de Cristo, nuestra vida irá detrás de Cristo por encima de lo demás. La palabra interés denota la tendencia o inclinación del corazón, indica aquello que nos jala o nos arrastra, o es aquello que, ¿verdad?, por el cual damos nuestro tiempo y esfuerzo mayormente. Cuando la palabra de Dios nos habla de santificación, hay algo que debemos entender, es que la santificación es un proceso interno del Espíritu Santo que se muestra luego por nuestras palabras externas y nuestros hechos externos. Pero primero comienza en el interior de nuestro corazón. ¿Cómo somos santificados? Por la obediencia a Cristo, el Espíritu opera en nuestro corazón y esto es un trabajo que el Espíritu y la obediencia, dice Primera de Pedro 1, purifica, santifica nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el resultado o el fruto de la santificación? Que ahora nuestros deseos se van pareciendo más a los deseos de Cristo. Las cosas que antes deseábamos van muriendo. Ya el anhelo, el interés por este mundo va muriendo, va perdiendo importancia, va cayendo en segundo término, al punto de que cuando tenemos que seguir a Cristo o seguir el mundo, se nos hace fácil decidir a Cristo. O no sé si decir fácil, no quiero exagerar, pero sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y decidiremos siempre ir, a pesar del sufrimiento y del dolor, ir detrás de Cristo. En otras palabras, el interés por las cosas temporales se hacen cada vez menos importante y pasamos de una transición, es decir, de amar las cosas de este mundo con nuestra vida, ahora amar a Cristo sobre todo y poner todo lo demás en segundo término, como Pablo dice en Gálatas 6, para mí yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado a mí. Vamos a Filipenses 3 a ver otro ejemplo. Filipenses 3, versículo 7. Fíjense aquí lo que Pablo dice, ¿verdad? Y aquí hay palabras importantes que si nos tomamos el tiempo nos serán de mucha bendición. Filipenses 3, verso 7. Dice el apóstol Pablo en esta carta, hablando con los filipenses, dice, pero cuántas cosas, fíjese, cuántas cosas eran, tiempo pasado, eran para mí ganancia. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, si usted se da cuenta de lo que está diciendo Pablo, Pablo no está condenando, satanizando las cosas materiales, las cosas que hacemos en esta vida terrenal, si ya sea una carrera, tu trabajo, tu familia, tus posesiones. Pablo no está diciendo que eso en sí es basura o pérdida. Pablo está haciendo una comparación en valor comparativo. Todo lo que este mundo ofrece es como pérdida
y basura en comparación a Cristo. Pablo dice, mi corazón está tan inclinado a ir detrás de la persona de Cristo que todo aquello que puede ser de valor, aunque temporal, pero de valor, para mí lo tengo como pérdida. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y luego dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este texto nos habla de que un cristiano maduro en el Señor siempre mostrará su interés pleno en Cristo sobre todas las cosas. Son cristianos que nunca, hay algo que siempre yo veo en algunos cristianos, que su impresión por las cosas de este mundo, cuando se maravillan más por las cosas de este mundo que por las cosas que ha hecho Cristo. Cuando hablan del dinero, cuando hablan de gente rica, de famosos o de gente poderosa terrenalmente hablando, su expresión siempre es, no, wow, ese hombre tiene dinero que no te imaginas, tiene 50 caballos que valen $1,000,000. Pero cuando hablan de Cristo se nota una conversación pobre. Y aunque no lo dicen literalmente, pero se nota de que su interés no es Cristo. Cristo no es el Señor, no es la suprema excelencia, no es el que está por encima de todo. Para ellos, Cristo no es el que tiene el valor completo de su corazón. Y Pablo aquí nos deja un ejemplo de cuál era el interés de su corazón. Habían cosas que Pablo podía tener, en el mismo Filipenses dice, yo lo sé tener todo, sé ser pobre, rico, tener abundancia o escasez, pero en Cristo todo esto lo sé manejar. Sé encontrar balance en Cristo, teniendo mucho o teniendo poco, estando saciado o teniendo hambre. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Y Pablo, antes de conocer a Cristo, tenía una posición como fariseo. Es como decir, imaginemos a un empresario, teólogo, religioso, conocido por muchos, respetado por muchos, con una posición social, religiosa y económica muy estable. Pablo conocía las letras, conocía el griego, era un doctor en todo esto. En el mismo capítulo 3 anteriormente lo dice, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, circuncidado el 8º día del linaje de Benjamín, etc. Y da su pedigrí, ¿verdad? Como dice en su currículum vitae, lo presenta y dice, pero nada de eso para mí es nada. Nada de eso tiene valor en comparación a Cristo. Cuando lo comparo con Cristo, es basura, es pérdida. Miren, es penoso, hablando del mismo tema, cuando algunos cristianos hablan de su vida pasada, ya sea que tenían algún buen trabajo, o tenían mucho dinero, o tenían muchas mujeres, y hay quienes se jactan de esto, y dicen, no, hermano, yo porque ahora estoy tranquilo en el Señor, pero si usted me conociera antes, si usted supiera lo que yo tenía, y a veces da vergüenza escuchar eso, como si aquello que teníamos antes de Cristo tiene más valor que el Señor. Bueno, eso habla de un corazón inmaduro, aquel que está más interesado por las cosas de esta tierra que por las riquezas eternas en gloria, el cual encontramos en Cristo Jesús. Cuando decimos no tener tiempo, muchas veces decimos, es que no he tenido tiempo, ¿verdad? Es que no he tenido tiempo. Cuando decimos no tener tiempo para Dios, lo que en verdad estamos diciendo, no tengo interés. No me interesa. Imagínese que la excusa de mucho tiempo, de servir a Dios, de orar, de estudiar la Biblia, de hacer la voluntad de Dios, siempre la excusa del tiempo. Cuando en la Biblia aparecen los hombres que el Señor los llama y le dice, discúlpame, pero compré 5 yuntas de bueyes y la tengo que ir a probar. No, mira, excúsame, pero tengo que ir a la boda. No, excúsame, pero... Y esa excusa habla de no tengo tiempo. Esa es la palabra que camuflajea la intención del corazón, no tengo tiempo. Pero en verdad lo que estamos diciendo es no me interesa. Esa palabra es más, escandaliza más confronta, nos avergüenza decir es que no me interesa el Señor. Muchos dicen no he tenido tiempo de orar,
en vez de decir, no me interesa orar. Y cuando lo decimos así, hay una confrontación y podemos ver el problema del corazón. Y ya no es que tengo que sacar tiempo para orar, es que no me interesa orar. Podemos tener interés por diferentes tipos de cosas que pueden aún engañosamente parecer muy espirituales. Es increíble, mis hermanos, lo que Jeremías dice acerca del corazón engañoso. No debemos de menospreciar ese texto. No debemos de pensar que cuando Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso, no solamente es el engaño de engañar a otro. Lo peligroso y perverso del corazón es que nos engaña a nosotros mismos y forma un sistema de pensamientos que nos hace descansar en él, cauteriza nuestra conciencia y ponemos a un lado la palabra de Dios y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Pero es cuando nos metemos en la palabra, es cuando abrimos el corazón al espejo de la palabra que nos damos cuenta de lo engañoso del corazón, de que mis decisiones nunca están alineadas con la Biblia, de que mis pensamientos, mis planes siempre van contra la voluntad de Dios. Es cuando me someto a la palabra y en oración me alineo a su voluntad, es ahí donde entonces estoy caminando en la luz de su palabra. Pudimos ver, mis hermanos, cómo la multitud que seguía a Jesús por los milagros, incluso dice la palabra que muchos se maravillaban de su doctrina. Usted se imagina el tiempo que hoy estamos viviendo, donde las enseñanzas bíblicas están tan accesibles. Hoy usted le puede dar un clic en el YouTube a cualquier tema bíblico y ahí usted lo va a encontrar. Usted se puede hacer teólogo en 2-3 meses, si usted quiere, por el medio del YouTube, nada más con el internet. Y hoy las enseñanzas están a la luz del día. Y hoy se está viendo que los cristianos están más inclinados a aprender y aprender y aprender y aprender, pero no están interesados en servir, agradar a Dios, alcanzar a los perdidos, evangelizar, etc. ¿Cómo es posible que podemos estar tan interesados en doctrina, enseñanza, teología y tan desinteresados en servir a Dios y hacer su voluntad y cumplir su misión de llevar el evangelio a toda criatura? Si somos cristianos en verdad, ¿cuál es nuestro interés? Es la pregunta que debemos hacernos. Y a sincerarnos, tomarnos un momento y decir, de verdad, Señor, te estoy siguiendo a ti. ¿No habrá algo en la iglesia que me es más atractivo que seguirte a ti? Porque un cristiano que siempre tiene una excusa para servir a Dios, un cristiano que siempre tiene una doble verdad, idea, cuando le toca hacer la voluntad de Dios, o siempre se está excusando que no tiene tiempo, siempre está posponiendo, planificando, no, la semana que viene ya. Es porque no le interesan las cosas del Señor. No ha entendido que el Señor dejó su trono para morir por nosotros, dio su vida para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esa vida que Dios nos ha dado no es para que después de recibirla ahora le estemos enviando cartas de excusas. ¿Usted se imagina, mis hermanos? Bueno, aquí es la pregunta, ¿cuál es nuestro interés? Ahora, pensemos en algo que va a confrontar nuestro corazón. Espero que nos confronte. Cuando nosotros, y hemos hablado de esto varias veces, no es nuevo, pero lo voy a repetir. Cuando un creyente tiene deseo de servir a Dios, de agradar a Dios, de huir del pecado, de orar, de leer la Biblia, etcétera, etcétera. Cuando un cristiano manifiesta estos deseos, entendemos que el Espíritu Santo produce todo eso en nosotros. La ley en el Antiguo Testamento dice que estaba escrita en piedras. La promesa de Ezequiel dice que esa ley el Señor la iba a escribir en el corazón del creyente. Esa es la diferencia. El cristiano o el creyente de antes en el Antiguo Testamento miraba la ley y iba en sus fuerzas a querer y tratar de agradar a Dios. Y la lucha era más pesada porque no tenían el deseo de hacer eso, pero lo hacían por temor a Dios. Temían a la ira de Dios, muchos lo hacían por fe, pero no tenían el deseo, aunque el Espíritu Santo estaba con ellos, no en ellos, no tenían lo que hoy tenemos. No tenían el que el Espíritu produzca en el creyente el querer como el hacer.
Ahora, no tengo dudas, ¿verdad? Mientras hablo y pienso, no tengo dudas que el Espíritu, al inspirar a David en los Salmos, inspirar a los profetas, traer palabra de Dios, producía todo esto. Pero hay una diferencia entre el nuevo nacido y el Antiguo Testamento. Y es que el pueblo del Antiguo Testamento estaba confiado en una promesa. Y esa era la fe. No llegaron, dice Hebreos, a ver la promesa al Mesías. Dice, murieron esperando la promesa, no la alcanzaron, pero por su fe se encontraron con el Señor allá en el cielo. Nosotros hemos nacido de nuevo y ahora el Espíritu Santo produce en nosotros querer hacer las cosas que Dios les agrada, querer cumplir la voluntad de Dios. Ahora, aquí viene la confrontación. Si el Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13, ¿cómo usted cree que Dios ve al creyente que rechaza ese deseo? Que subyuga, ignora, menosprecia el Espíritu de gracia. ¿Cómo usted cree que Dios juzga eso? Bueno, en Ezequiel 36, vamos allá, Ezequiel 36 nos habla acerca de cómo sería, profetizó de cómo sería el nuevo nacimiento y qué produciría el nuevo nacimiento en aquellos que iban a creer en Jesús. Ezequiel habla de cómo iba a ser, el cual Jesús repite Ezequiel 36 en Juan 3, hablando con Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Pero también Ezequiel habla de qué iba a producir este nuevo nacimiento en la vida del creyente. ¿En qué consistía este nuevo nacimiento en Cristo? Ezequiel 36:25. Dice Ezequiel 36:25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí está hablando del corazón. Dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, aquí hablando Dios, y haré que andéis en mis estatutos. Ahí la palabra y haré es que va a producir el querer. Al escribir cuando Hebreos 8 dice, escribiré mi ley en sus corazones y en sus mentes, y ya nadie tendrá que enseñarles porque yo mismo les enseñaré. Habla del Espíritu en nosotros. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí vemos 7 puntos de lo que implica el nuevo nacimiento. Bueno, el nuevo nacimiento implica limpieza de inmundicia e idolatría. El nuevo nacimiento implica que recibimos un corazón nuevo. Ya ahora tenemos una voluntad nueva, tenemos un deseo nuevo. Ahora tenemos un corazón nuevo que anhela la voluntad de Dios. Anhela, ese es el alimento de nuestro nuevo corazón, del Espíritu, es hacer la voluntad de Dios, la palabra. Pero también nos ha dado mente nueva, el cual dice Ezequiel, espíritu nuevo es mente nueva. Y dice 1 Corintios que tenemos la mente de Cristo. También dice que quitará el corazón insensible. Dios nos dará dolor. Al nacer de nuevo, nace un dolor nuevo. Antes habían cosas que no me molestaban, pero al nacer de nuevo, el Espíritu Santo y mi nueva naturaleza ahora se duele por las cosas que ofenden a Dios. Dice luego que pondrá un corazón sensible. Nos dará un corazón que sienta. Antes, ¿verdad? Dice que va a remover el corazón de piedra. Lo va a remover el corazón duro que no siente, que no le importa las injusticias de este mundo, y nos dará un corazón sensible. Y un corazón sensible es propenso a sufrir dolor. Un corazón sensible siempre va a estar sufriendo, como Jeremías que lloraba, como Ezequiel, como Pablo, como el mismo Jesús que lloraba por Jerusalén. Un corazón sensible siempre le va a molestar el pecado. Y en un mundo donde hay tanto pecado y tanta maldad, no es posible que estemos en paz y descansando como si no estuviera pasando nada. Luego dice que morará en nosotros el Espíritu Santo. Dice el verso 27, y pondré mi Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. Y luego, por último, este Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, producirá el deseo de hacer su voluntad.
y entonces tendremos el interés correcto de la voluntad de Dios. Esto es tan maravilloso, mis hermanos, porque Dios nos da su Espíritu, el cual comienza a producir el deseo de su voluntad, pero luego que estudiamos la Biblia, conectamos ese deseo con el estudio de la Biblia, decimos, por eso es que estoy sintiendo esto. La palabra lo dice. Entonces mi intelecto no entiende cuando el Espíritu produce el querer como el hacer, pero al estudiar la Biblia conectamos lo espiritual con lo espiritual y así podemos cumplir con la ley y la voluntad de Dios. Jesús, mis amados, debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Nada debe tomar el lugar de nuestro Señor. Recordemos que podemos camuflajear nuestras intenciones delante de los hombres, pero nunca podremos esconder las intenciones del corazón delante de Dios. Dios sabe el que le sigue intencionalmente. Dios conoce el que le busca, el que le busca confiando en Él. Como dice Jeremías 17, bendito el varón cuya confianza es Jehová, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Señor, confío en ti para que me ayudes a conocerte, pero mi confianza está puesta en que te quiero conocer. Todo termina en Él, comienza en Él y se origina en Él. Volvamos otra vez a Lucas 10. Vamos a ver otra vez la historia de Marta y María. Y en esta historia de Lucas 10, versículo 38, aquí vemos dos corazones, uno interesado por los afanes de esta vida y otro corazón interesado por estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Lucas 10, verso 38. Vamos a leer desde el verso 39, desde el verso 40, perdón. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora, Marta representa al cristiano que se excusa de no servir a Dios, de no orar, no vivir la vida cristiana, no vivir una vida piadosa. Se excusa por su trabajo, ¿verdad? O por sus quehaceres. No, es que tengo 2 hijos o 2 hijas a quien tengo que atender. Y sí, eso es parte. Tengo un trabajo que atender, tengo que ir a la escuela, tengo que hacer esto, aquello. Y Dios nos ha dado tiempo, sabiduría y fuerza para que nosotros aprendamos a cómo distribuir todo eso. Pero a veces no es que no tenemos el tiempo, sencillamente es que le hemos dado todo el tiempo a eso. Porque el día, dice Salomón, todo tiene su tiempo. Y cuando vemos aquí a Marta que se está afanando por los quehaceres de la casa, está voluntariamente ignorando la visita. ¿Y qué tipo de visita? ¿Quién fue el que llegó a casa? Y esto me recuerda cuando el leproso que fue sanado llamado el fariseo Simón invitó a Jesús a su casa, y cuando lo invitó, en la manera que le dio la bienvenida, Jesús se dio cuenta que este hombre en sí no le interesaba a Jesús. Sin embargo, llegó esta mujer llamada pecadora que derramó el frasco de alabastro en los pies de Jesús y con sus lágrimas los enjugó, y Jesús hizo una comparación. Le dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Llegué a tu casa, no me diste beso, esta mujer no ha cesado de besarme los pies. Fíjate que no me lavaste los pies, pero esta mujer con su aceite me ungió. Y fíjense, Jesús está comparando la actitud de Simón el fariseo, quien fue sanado por Jesús, y la actitud de esta mujer, quien fue perdonada y librada de demonios. Y Jesús está mirando la intención del interés del corazón. ¿Dónde está el interés de nuestro corazón? ¿En las cosas de esta tierra o en la persona de Jesús? Es la pregunta que nos debemos hacer. Y aquí lo mismo, Marta dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Y esa preocupación produce queja, produce menosprecio, produce irreverencia, porque trae una queja de la hermana, le habla mal a Jesús, le dice, ¿no te importa que mi hermana no me sirva? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Y qué hacemos, hermanos? Yo quiero que noten que en esta parte podemos notar que un sobreénfasis o preocuparnos más o afanarnos más por las cosas de este mundo nos forma una imagen de Dios distorsionada, de un Dios que no tiene cuidado. Fíjense, Marta está preocupada con los quehaceres
y manifiesta una falta de confianza en Jesús. Le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Esa queja de que Dios me ha dejado sola o solo nos lleva a afanarnos más. Fíjense, cuando me afano, eso produce en mí una imagen de Dios distorsionada de que Dios no tiene cuidado de mí. ¿Qué hace eso? Que me hace afanarme más. Como Dios no me cuida, yo tengo que proveer por mis medios yo solo o yo sola. Entonces aquí vemos que la preocupación y la turbación de Marta conlleva a desconfiar de Jesús. Dice el verso 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, y aquí la expresión doble habla de queriendo despertarla, la va a exhortar, le va a decir algo importante, esa es la idea. Dice, afanada y turbada. La palabra afanada es la misma palabra merimnao, que significa interesada. Pero en este caso no cabe la palabra interesada porque no encaja, sino afanada. Está totalmente afanada por las cosas de esta tierra y turbada estás, le dice, con muchas cosas, afán, activismo, estoy ocupado aquí, allí, no tengo tiempo para nada. Dice Jesús, pero solo una cosa es necesaria. Y se estaba refiriendo a él mismo. Y María, le dice a Marta Jesús, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué le está diciendo? Bueno, en el libro de Job, dice Job una expresión, dice, desnudo vine y desnudo me voy. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que vamos a salir de este mundo desnudos, porque nada hemos traído y claramente nada nos vamos a llevar. Y Marta está desaprovechando el tiempo, perdiendo el tiempo, haciendo los quehaceres, ignorando a Jesús. Lo que María ha tomado, el pasar tiempo con Jesús, dice, no le será quitada porque obviamente estaremos con el Señor en la eternidad, pero no estaremos con nuestro afán en la eternidad, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras cosas no estarán en el cielo, no estarán en el reino del Señor. Entonces, ¿para qué preocuparnos por las cosas que perecen? ¿Para qué interesarnos más por las cosas que perecen y no interesarnos más por la persona de Cristo que a vida eterna permanece? Una de las marcas del cristiano maduro es en el lugar donde dispone o donde deposita, mejor dicho, su corazón. Jesús mismo dijo, donde esté vuestro tesoro. Y la palabra tesoro significa lo que más tiene valor para ti. Dice, allí estará también nuestro corazón, es decir, nuestra entrega, dedicación, voluntad, servicio, etc. Si mi tesoro es mi trabajo, le voy a dar todo mi tiempo a mi trabajo. Si mi tesoro son mis hijos, le voy a dar todo mi tiempo a mis hijos. Si mi tesoro es el dinero, el entretenimiento, la tecnología, los medios sociales, le voy a dedicar todo mi tiempo a eso. Y Jesús mira en nuestro corazón y ve que el interés en nuestro corazón no es buscarle a Él. Y por eso vivimos en la sociedad en que vivimos. La prueba de nuestra fe, mis hermanos, siempre será progresiva. Y va a venir más prueba y más prueba en nuestra vida para probar si en verdad amamos a Cristo. La misma prueba, a medida que vamos experimentando más prueba, se va mostrando si en verdad Cristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Porque si yo busco a Jesús por dinero, ¿verdad? Y estoy buscando al Señor para que me haga rico, vamos a suponer. Bueno, ya hemos estudiado que Satanás te puede hacer rico o alguien se puede hacer rico trabajando. Dios soberanamente lo permite. Si yo busco al Señor para que me busque una pareja, porque estoy sola o estoy solo, o para que me compre una casa o un carro, para que sane mi cuerpo físico, todo eso lo podemos hoy en día encontrar en cualquier lugar. Pero si hay una cosa que no podremos encontrar en otros lugares, es lo que Pedro dijo en Juan 6. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos dejado todo y hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, ahí les dice, no los he escogido yo a vosotros. Aquí vemos que Jesús siempre va a mirar en el centro de nuestro corazón. Quiero terminar leyendo 2 Corintios 4, versículos del 16 al 18.
Y voy a terminar con este ejemplo de 2 de Corintios. Voy a leer dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Biblia Viva de 2 de Corintios 4, 16. En la vida del cristiano que está madurando, si usted que me está viendo considera que ha ido madurando en el Señor o que está madurando, una de las señales de la madurez en Cristo es el peso que cae sobre nosotros acerca de la gloria del Señor, el ministerio, el servicio a Dios. Y ese peso de gloria, el cual vamos a ver en este texto, habla de una carga, habla de estamos anclados a la voluntad de Dios. A veces hasta en ejemplos que pensamos cuando decimos, ¿qué pasaría si yo dejara al Señor? ¿Verdad? Y viene ese temor, viene ese miedo, no miedo porque, ¿verdad? Voy a perder esto, si dejo al Señor pierdo aquello, no. El simple hecho de nada más pensar, vivir sin el Señor, nos aterroriza, nos cae un temor y un sentido de desnudez. Ese peso que cae sobre nosotros de ser cristianos es lo que determina nuestro caminar. Porque todo lo hacemos basado en un interés, una responsabilidad. Muchas veces decimos, tengo una responsabilidad moral con esta persona. O necesito, ¿verdad?, terminar esto porque prometí que lo iba a hacer. O tengo que cumplir con este compromiso. Somos movidos por responsabilidades, cosas que nos atraen o cosas por las cuales sentimos que nos debemos a. Entonces la palabra dice en Romanos, somos deudores, no a la carne para que muráis, sino al Espíritu. Cristo nos compró y cada vez más vamos sintiendo un peso espiritual, moral en Cristo que no nos permite más que servir a Dios con nuestra vida. Aunque nos quejemos, aunque tengamos días desanimados, aunque vengan momentos de frialdad, sentimos que no podemos alejarnos de Él. No porque Dios nos tenga atrapados, sino por el peso de gloria en la vida del creyente, donde tú no ves tu vida sin Cristo, donde no dependes de nada más aparte de Cristo, donde no te imaginas tu vida fuera de la persona de Cristo. Bueno, 2 de Corintios 4 dice algo similar a lo que estoy diciendo. Dice, por tanto no desmayamos. Y aquí desmayar habla de que en el camino podemos frenar, ¿verdad? Frenar nuestro caminar, detenernos, tropezar por las luchas, etc. No desmayamos. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, vamos perdiendo fuerzas, vamos debilitándonos, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce más peso. Ese peso es como una ancla, el cual nos ancla a la persona de Cristo. Nos sentimos con ese peso espiritual de que debemos servir a Dios, de que no podemos hacer más que cumplir con la voluntad de Dios. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Y ya hablamos los viernes pasados, hablamos de discernimiento, señal de madurez. Fíjense, no mirando las cosas que se ven. O sea, nuestra esperanza, nuestros planes están más allá de las cosas visibles, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice la versión, el mismo texto voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, dice, por eso nunca nos damos por vencidos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, dice, por dentro nos renovamos cada vez más. Pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos. Porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que se ve no cesará jamás. La madurez del creyente, hoy pudimos ver la primera marca en estos temas que vamos a estar viendo, acerca de marcas de un cristiano maduro, el interés. Hoy pudimos ver el interés. Y termino esta enseñanza haciendo la pregunta, ¿cuáles son o dónde está el interés de tu vida?
¿Dónde está el interés de tu corazón? ¿Por qué? ¿Por cuáles son las cosas que más te interesas? Porque Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará el corazón. Y el interés siempre está detrás del tesoro. Y tesoro, Jesús lo usa como una palabra figurativa de las cosas que buscamos como seres humanos, las riquezas, el éxito, la paz, el gozo, etcétera, la felicidad. Ese es el tesoro. Y si Cristo no es nuestro tesoro, nuestro corazón no estará interesado en Cristo. No podremos ir a la madurez, no tendremos esa marca de cristianos maduros, de que todo lo que hacemos, nuestro mayor interés es Cristo. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando alguno que es cristiano dice, sabes que en mi trabajo, donde yo trabajo, mi cargo, o sea, donde yo trabajo es contar dinero, me toca contar el dinero. Y ahí se cuentan millones de dólares diario, ¿verdad? Es como si fuera un cashier, un lugar de cambios de dinero, podemos decir. Y a veces escuchamos expresiones como, yo no me robaría ese dinero porque si me agarran, como dicen algunos, me dictan sentencia de 15, 20 años de cárcel. ¿Cómo voy a robarme eso? O no me atrevería a robarme eso porque si me agarran. Y muchas veces vemos que la razón, el interés de obedecer la palabra no es Cristo. Es diferente como José dijo, ¿cómo le haría yo este grande mal al Señor? Cuando la mujer de Potifar le agarró la ropa a José para que él se acostara con ella, José no dijo, ay, si Potifar se da cuenta, porque ella le dijo, Potifar se fue. No le pasó como el joven necio del Proverbio 7, mi esposo se fue, se llevó la bolsa de dinero y se fue sin fecha. Así que tranquilo, no vuelve ahora. Sí, pero los ojos de llamas de fuego me están viendo. Aunque tu esposo no vuelva, el Señor me está mirando. Entonces, en la manera que tomamos decisiones, habla de dónde está nuestro interés. No, es que no voy a hacer eso porque si hago eso, ¿verdad? La policía. Y sí, te puedes buscar un problema. Pero la motivación de nuestra obediencia no es la policía, no es la reputación, no es si me atrapan, si me cachan, si me ven. ¿Qué si no te ven? ¿Lo harías entonces? ¿Hasta ahí llega tu obediencia? No. El interés del corazón de un cristiano maduro habla de que todo lo que hace siempre es con la perspectiva y la idea de que Dios está siempre en todo tiempo mirándonos. Y todo lo que hacemos, dice Colosenses, sea de palabras o de hechos, lo hacemos para su gloria. Ahora bien, ¿cómo terminaríamos al escuchar esta palabra, verdad? Bueno, reconociendo si es tu posición de que has vivido una vida desinteresada en Cristo y más interesada en los milagros, en lo que Cristo te da, en lo que has podido adquirir en Dios. Pero debemos hacer un ejemplo para examinar nuestro corazón sinceramente. ¿Qué sucedería si desde hoy comenzamos a pasar hambre, perdemos el trabajo, nos enfermamos y nos pasa como a Job? Cuando Job decía, ¿le daremos gracias a Dios nada más por el bien? ¿No le daremos gracias por el mal? Y no significa que Dios manda bien y mal, así como que si Dios es a veces bueno, a veces malo, no. Sino que la fidelidad y el amor hacia alguien se demuestra cuando estamos dispuestos a sufrir. Y vivimos en un tiempo donde los cristianos de hoy tienen a un Dios Santa Claus, el Dios que me da. No el Dios que me dio a su Hijo, me salvó y me va a ayudar en su gracia a atravesar esta prueba. No, el Dios Santa Claus que lo que yo le pido me lo da. Desafortunadamente no maduraremos con esa perspectiva de Dios. El Señor mira tu corazón, el Señor mira por qué tú le sigues. El Señor sabe por qué tú estás detrás de Él. Puedes buscarlo a Él porque murió por ti en la cruz o lo puedes buscar para que te dé cosas. Tú decides, pero no olvidemos que Dios conoce nuestro corazón. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón en esta noche del viernes, Señor. Gracias por ayudarnos a entender cosas que a veces no podemos ver. Y yo te pido, Señor, que si de alguna manera hemos mostrado interés en otras cosas, más que a ti, Señor,
que tengas misericordia y nos perdones, Señor. Fuiste tú quien fue a la cruz para darme vida. Tú decidiste abandonar por un momento tu trono y gloria para venir a sufrir por mí, Señor. ¿Por qué, Señor, me interesaría yo más por las cosas que perecen que por ti, Señor? Si tú diste tu vida por mí, aun cuando no la merecía. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias una vez más por estar atento a nuestra enseñanza. Le pedimos que por favor se conecten o se suscriban, es la palabra, a nuestro canal de YouTube. Nos sigan por el Facebook, nos sigan por SoundCloud, compartan las enseñanzas y así podremos compartir la palabra de Dios. Así que gracias una vez más, que el Señor les bendiga. Buenas noches.